Hola queridos escritores, ¿cómo están? Yo soy Fede Arriola y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Adlitera. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la corrección de una historia. Pero antes de arrancar con los consejos, con las herramientas, quiero ponerlos un poquito en contexto de lo que estamos trabajando globalmente y no solamente los temas de este video. Estamos haciendo una serie de videos en donde estamos hablando de un sistema de escritura que vengo creando hace muchos años, hace casi un poquito más de 8 años, y este sistema de escritura tiene a su vez diferentes etapas. Tiene 3 etapas en concreto, que son la planificación, la escritura y la corrección, y a su vez cada una de estas etapas tiene herramientas por dentro, ¿no? Hoy vamos a estar hablando de la tercera etapa de nuestro sistema de escritura, que es la corrección, y vamos a hablar de 2 herramientas que tiene por dentro esta etapa, que son la corrección estructural y la corrección de estilo. Ahora sí, estamos listos para poder arrancar con las ideas que les quiero compartir en este video. Una vez que nosotros planificamos nuestra historia, buscamos ideas, las desarrollamos, pensamos en nuestros personajes y sus objetivos, en los conflictos que se van a desarrollar dentro de la escena, esos obstáculos que van a alejar a los personajes de sus objetivos. Una vez que ya llevamos todas esas ideas al papel, pensando en las escenas, ¿no? Poniendo a nuestros personajes en un escenario concreto, trabajando con diálogos, con descripciones y con acciones, y terminamos nuestra historia en realidad no está terminada como pensamos. Nuestra historia es un borrador. El borrador es un concepto que en literatura usamos un montón. ¿Qué significa esto del borrador? Es que nuestra historia ya está lista para ser mejorada. ¿Y por qué la tenemos que mejorar? Básicamente porque las etapas anteriores son etapas de creatividad, son etapas en donde nosotros estamos buscando ideas, donde estamos pensando ideas, donde estamos creando algo nuevo, donde estamos jugando. Cuando uno está jugando, en realidad lo que menos está pensando es que si está haciendo las cosas bien o mal, ¿no? A veces pasa, pero no es nuestro foco está en crear. Usa un hemisferio del cerebro, que es el hemisferio derecho, que está diseñado de alguna forma más para que estemos en el mundo de la creación. En cambio, cuando nosotros terminamos de escribir una historia, se cometieron muchos errores involuntarios sin que nosotros nos diéramos cuenta. Escribimos un diálogo inverosímil, escribimos un final flojo, escribimos con faltas de ortografía, con problemas de puntuación, con problemas de sintaxis, repeticiones de palabras. Entonces, cuando nosotros terminamos el cuento y se lo damos, por ejemplo, a un amigo para que lo lea, ese amigo se va a encontrar con todos esos errores. Entonces es importante que nosotros mejoremos nuestras historias. Es como cuando nosotros estamos navegando por las redes sociales y nos encontramos, por ejemplo, con un meme que tiene problemas de sintaxis y nosotros lo leemos y no entendemos muy bien qué quiere decir, ¿no? Y el chiste se nos termina escapando. O cuando estamos leyendo un comentario de alguien, ¿no? Y está muy plagado de faltas de ortografía y nosotros decimos, qué difícil de leer que es de leer esto, ¿no? O cuando estamos leyendo los comentarios de alguien que nos parece muy interesante, pero empieza a tener errores y es como, ¿hasta qué punto tiene peso este comentario? Bueno, esto pasa todos los días, pasa en WhatsApp, pasa en las redes sociales, pasa en YouTube. Lo que nosotros no nos damos cuenta que también nos puede pasar en las historias que estamos contando. Y si nosotros queremos tener lectores que se concentren en la historia, en los personajes, en lo que les queremos contar, tenemos que revisar lo que escribimos. Y para eso tenemos 2 instancias. La primera es la corrección estructural, como les venía diciendo, y la segunda es la corrección de estilo. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar en la corrección estructural? Básicamente son los errores grandes estructurales de nuestro cuento, de nuestra escena, de nuestro capítulo de novela. ¿Cuáles son esos errores comunes que suelen aparecer? Generalmente aparecen como introducciones muy largas en donde el lector se aburre porque no empieza más la historia, no estamos hablando del pasado de los personajes, haciendo una presentación demasiado larga, o estamos divagando y no llegamos a ningún punto. Otro error muy común es que hacemos el nudo muy pequeño, ¿no? Cuando empieza la verdadera acción, los conflictos, los problemas y se pone más interesante la historia,
Como estamos medio cansados de escribir, porque ya hicimos una introducción muy larga, nos sacamos esa etapa de encima y vamos directamente al final. Entonces el lector se queda con esa sensación de que faltan cosas, falta información. Y ahí es importante que si el nudo está corto, agreguemos, que desarrollemos ese conflicto, esos problemas que están en el medio de nuestra historia. Otro problema común es que el final esté medio flojo, que no supimos muy bien cómo resolver el conflicto, no sabemos si el personaje cumple o no el objetivo que se había propuesto. Entonces, algo muy interesante que yo suelo trabajar con mis alumnos y que nos ayuda muchísimo a mejorar nuestras historias desde el punto de vista estructural es analizar el texto a través de preguntas. Entonces yo lo que hago es compartirle preguntas a mis alumnos para que le hagan al texto, ¿no? Y esas preguntas son si los personajes están bien desarrollados, si es una historia interesante, si es una historia entretenida, si los diálogos son verosímiles, si sobra información que podríamos eliminar o falta información que agregar a nuestra historia y si el final es efectivo. Ustedes, si quieren, pueden agregar otras preguntas que le pueden hacer al texto que les van a ayudar mucho a detectar esos errores estructurales que estamos buscando. Y una vez que nosotros podemos responder a cada una de estas preguntas, vamos a encontrar dónde están esos puntos de dolor, dónde están esas lagunas que está teniendo nuestra historia para ir a atacar directamente a ellos. Y no crean que es algo muy complejo, quizás al principio nos podamos marear o no encontremos muy bien esos errores, por eso siempre está bueno analizar historias de otros, ¿no? Ver una peli y analizarla con estas preguntas, leer cuentos, leer novelas y siempre estar con esas preguntas de apoyo y después ir a nuestras historias. Pero cuando nosotros ya lo podemos trasladar a lo que escribimos, lo que vamos a corregir no es tanto, siempre es un párrafo, una página y no mucho más. A veces es incluso una palabra que es lo que transforma absolutamente todo de nuestra historia. Esa vendría a ser la corrección estructural. Y la segunda herramienta de nuestra etapa de corrección es la corrección de estilo, en donde ya nos metemos en los detalles del texto. Ahí vamos a ver lo que lo que es la puntuación, lo que es la sintaxis, las repeticiones de palabra, ¿no? Y ahí ya nos metemos en los detalles. Muchas veces hay ciertos cuentos o ciertas novelas que no se terminan de entender por problemas de puntuación, ¿no? La puntuación es fundamental y muchas veces como que lo dejamos de lado. Si nosotros aprendemos a usar mejor esta herramienta, vamos a poder darle mucha fluidez a nuestro texto, pero también además vamos a poder jugar mucho con el ritmo de nuestras frases, con nuestra voz narrativa, con nuestro estilo, con la poesía. La puntuación es una herramienta muy poderosa cuando la sabemos usar. Y si ustedes no tienen ni idea de puntuación y les parece como chino básico, yo les digo que se enfoquen en los dos usos más habituales de la puntuación, que son las comas y los puntos. Si ustedes aprenden a usar bien cuáles son las comas y cuáles son los puntos, tienen mucho camino allanado. No se preocupen que todos estos temas los vamos a seguir profundizando en siguientes videos. Bien. Cuando hablamos de sintaxis, estamos hablando del orden de las palabras dentro de una oración, ¿no? Entonces, no es lo mismo poner el sujeto al principio de la oración que ponerlo al final. No es lo mismo decir el perro come alimento que alimento como el perro. Y estamos poniendo el foco en diferentes lugares. Generalmente nuestro idioma castellano suele tener la tendencia de poner el sujeto al principio, el verbo en el medio y el predicado al final. Pero ustedes pueden ir jugando, variando, probando cosas, hacer oraciones muy largas, con muchos verbos, con pocos verbos. A medida que vayan profundizando en todo este conocimiento, van a poder jugar mucho más con su propio estilo, ¿no? Y finalmente, algo que también es muy interesante para trabajar a la hora de corregir el estilo son las repeticiones de palabra. Hay dos formas de ver este tema de las repeticiones. Una es como si fuera un error, ¿no? Que muchísimos, la mayoría de los escritores, de hecho, profesionales, los correctores de estilo, los traductores, le prestan mucha atención, es la repetición de palabra como
error. Marcelo y Marco y Nomi Pensdik en su libro Atreverse a corregir plantean una pequeña fórmula muy interesante que es antes de modificar una repetición de palabra, elimino, ¿no? Cuando nosotros en un mismo párrafo nos encontramos con una palabra repetida, en lugar de buscar un sinónimo para una de esas palabras, probemos sacando una de ellas. Y casi siempre, por la experiencia que tengo, les digo que funciona eliminar uno de esos dos elementos. A veces tenemos que buscar un sinónimo o una forma diferente de expresar lo mismo, pero la mayoría de las veces lo que mejor funciona es eliminar una de esas palabras. Y también tenemos otro uso de las repeticiones de palabras, que es cuando lo hacemos a propósito, por una cuestión poética, ¿no? Suele ser por una cuestión musical o por una cuestión de énfasis o por una cuestión más metafórica, en donde la repetición de palabras funciona muy pero muy bien, ¿no? Y un tip extra para los escritores que ya tienen un poquito más de práctica y un poquito más de experiencia y tienen más cuentos escritos o quizás ya están más avanzados con su novela, para la corrección de estilo algo muy útil es tomar el texto y tratar de eliminar todas las impurezas que aparezcan, ¿no? Todas esas frases que están de más, todos esos párrafos, una palabra, ¿no? Y sacar. Porque lo que no nos damos cuenta que en realidad lo que tenemos que hacer a la hora de corregir es básicamente tratar de eliminar todo lo posible de nuestro texto. Muchas veces agregamos cosas que son autorreferenciales y no nos damos cuenta hasta que releemos nuestro texto. Muchas veces incluimos ideas que las vamos repitiendo, ¿no? Es redundancias. Muchas veces agregamos información que no suma nada al texto. Entonces, si ustedes están un poquito más avanzados, les recomiendo que traten de eliminar más que nada. Y esa es la clave de la corrección de estilo, ¿bien? En el video de hoy estuvimos hablando de las dos herramientas de la corrección, que son la corrección estructural y la corrección de estilo. Y como les dije hace un ratito, no se preocupen que todo esto lo vamos a seguir hablando y profundizando en siguientes videos. Muchas gracias por escuchar hasta el final. No se olviden de darle me gusta, de compartir el video con otros con escritores amigos y si no están suscritos, suscríbanse al canal, así les llegan las notificaciones para ver los próximos videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao, chao.